llega gracias a Cambista, la primera casa de cambios online. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Cambista21. Vayas a donde vayas, siempre habrá un Bit para ti. Descarga y viaja. Bit, ¿a dónde vamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La agencia Reuters informa que el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha dicho hoy que las recientes elecciones presidenciales de Perú fueron justas y un modelo de democracia en la región, en una muestra de apoyo al trabajo de las autoridades electorales del país sudamericano, dice Reuters. Perú realizó el balotaje presidencial el 6 de junio y el jurado electoral aún evalúa impugnaciones antes de declarar oficialmente al ganador de los comicios, que según el recuento de votos fue el socialista Pedro Castillo, con una estrecha ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori, dice la agencia Reuters. Añade: las impugnaciones y pedidos de anulación de votos han sido presentadas en su gran mayoría por Fujimori, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, sin mayores pruebas. Felicitamos a las autoridades peruanas por administrar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas, incluso en medio de los importantes desafíos de la pandemia de COVID-19, dijo Price en un comunicado. Estas recientes elecciones son un modelo de democracia en la región. Apoyamos el dar tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana, añadió el portavoz estadounidense. Price manifestó que Estados Unidos y Perú comparten una profunda amistad arraigada que se ha traducido además en la cooperación mutua en temas de salud, seguridad y protección ambiental. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos finaliza su declaración diciendo, y cito: Estados Unidos espera continuar esta importante alianza con el candidato debidamente elegido por el pueblo peruano, como lo confirmaron las autoridades electorales peruanas. Cable reporte de la agencia Reuters. Por otro lado, el señor Pedro Castillo ha anunciado a través de sus voceros de prensa que va a emitir un pronunciamiento para esta noche. Se había anunciado ya desde por lo menos hace un par de horas esta declaración, pero seguimos esperándola. Tenemos un equipo periodístico en el local principal de Perú Libre, donde el señor Castillo hará este pronunciamiento. De momento, el señor Castillo ha tenido algunas actividades en la jornada. Esto corresponde a una reunión de maestros o con maestros de las diferentes regiones de nuestro país. Durante el transcurso de la mañana, el candidato a la presidencia, Pedro Castillo, mantuvo reuniones con parte de su equipo técnico y simpatizantes de su partido. Como les decíamos, a la mañana llegó al local de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, en la cuadra 1 del Jirón Huántar, en Breña, en donde se reunió con representantes de los maestros de distintas regiones. La reunión duró un promedio de 2 horas, aunque se desconoce cuál fue la agenda de esta mesa de trabajo. Antes que el candidato salga, se retiró del local el presidente de la Federación Médica, Godofredo Talavera, quien refirió que no le permitieron conversar con el candidato. Pedro Castillo salió sin ofrecer declaraciones con su resguardo de efectivos de seguridad del Estado. El candidato por Perú Libre permanece en su local de campaña, ubicado en Paseo Colón, en donde se le pudo ver saliendo por la puerta ubicada en el Jirón Washington para luego ingresar por otra entrada. Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Carlos Rúa, señaló que Castillo fue invitado a la cuarta cumbre de descentralización que se realizará en Cusco esta semana, pero que todavía no se ha recibido una confirmación de su asistencia.
Eso en cuanto al señor Castillo. En cuanto a la tienda de Fuerza Popular, el partido de la señora Fujimori, finalmente se ha formalizado el recurso de habeas data para acceder a la lista de electores. La señora Fujimori lo anunció hoy a través de su cuenta de Twitter. Fuerza Popular solicita a la OMPE que entregue el padrón o lista de electores, para ser más precisos. Es la lista de electores, no el padrón, no confundir. Lista de electores que participaron en la segunda vuelta del 6 de junio para verificar todas las irregularidades que hemos denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones, según la propia señora Keiko Fujimori. Pero lo que hoy ha llamado muchísimo la atención, y tenemos un resumen de ello a continuación, han sido las entrevistas a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Preguntas además que, usted lo va a ver, no necesariamente estaban relacionadas al derecho constitucional, que es fundamental en el trabajo de un juez constitucional o de un magistrado constitucional. Aquí un primer resumen de preguntas, por ejemplo, del congresista Jorge Pérez al señor Hackanson sobre el aborto. La señora congresista Retamoso le pregunta al postulante Oscar Díaz sobre el matrimonio civil igualitario. El congresista González al candidato Aarón Ollarse si cree que existe imparcialidad en el país respecto a los medios de comunicación. Eso y más en este primer resumen, fíjese. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? No, porque no concibo un constitucionalista que esté a favor del aborto. ¿Cuál es su opinión sobre el matrimonio civil igualitario? Debo partir por señalar que todos los seres humanos tienen dignidad. ¿Cree usted que existe imparcialidad en el país respecto a los medios de comunicación? Considero que ante alguna distorsión en cuanto a la información brindada por los medios de información, debiéramos de accionar ante las autoridades correspondientes, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia? Si su respuesta es afirmativa, díganos por favor en qué circunstancias y bajo qué requisitos debería legalizarse. Tremenda pregunta, congresista. Recordar al aborto, la pena de muerte, la verdad. Primero que creo que ustedes son los que deben definir eso en cuanto a la cuestión legislativa. En nuestro país hay un problema grave social, que es el problema del feminicidio. ¿Cuál es su propuesta, su planteamiento? ¿Qué piensa usted para poder atenuar o frenar estos casos que a diario afectan a la sociedad? Es discutible, ¿no? Porque un día me dijeron que el feminicidio era una forma de discriminación al hombre, porque también hay hombres maltratados. ¿Qué opina de la afirmación de los jueces, de la afirmación que tiene la comunidad, que dicen que los jueces tienen temor de emitir sentencias efectivas contra periodistas de la capital de la República de Lima por no ser criticados por los medios de comunicación? La última sobre todo, ¿no? ¿Por qué no piensa usted en, ya que se dice que los jueces son muy blandos, es su percepción, no ha mostrado una evidencia sobre si son blandos respecto a procesos contra periodistas? ¿Y por qué no pensamos en meterlos a la cárcel? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Bueno, ese es solo un pequeño compilado. Hay muchas otras cosas más, pero nos tomaría más tiempo. Pero vamos a hablarlas a continuación con el congresista de la bancada morada, el señor Gino Costa, que ya está con nosotros. Más adelante viene Pedro Cateriano y no se pierdan de fondo un brillante análisis, así lo creemos, con Patricia Zárate del IEP y la politóloga Denise Rodríguez. Congresista Costa, ¿cómo le va? Buenas noches. Jaime, buenas noches. Muchas gracias. A ver, de lo que hemos visto, que es solamente una pequeñita muestra, pero que dice mucho, este proceso de entrevistas es solo una parte de lo que constituye la evaluación para elegir magistrados. Y cada elección de magistrados, por lo que hemos revisado en la historia reciente, toma su tiempo. De hecho, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, hoy con Fernando Carballo a las 7, dijo que son procesos pues, que duran 3 meses por lo menos, ¿no? ¿Alguno que valga la pena de lo que ha escuchado hoy? Bueno,
Jaime, nosotros tenemos en la bancada una opinión crítica de este proceso. Las irregularidades que lo acompañaron hasta noviembre llevaron a que la crisis de noviembre terminara de caerse. 5 de las 9 bancadas entonces en el Congreso se retiraron de la comisión. Y el proceso se ha retomado 5 meses después, en abril, después de la primera vuelta. Y no se ha iniciado un nuevo proceso, sino que se retomó donde se dejó. De manera que no se subsanaron los cuestionamientos que ya tenía el proceso. Y estamos llegando ahora al final del mismo. Ya se hizo la evaluación curricular y ahora estamos en la fase de entrevistas, que es el momento donde los congresistas lo que tienen es que contrastar lo que dicen los documentos presentados por los candidatos sobre su trayectoria y su idoneidad moral y su compromiso con el orden democrático, contrastarlo con su experiencia vital y interrogar a los candidatos sobre ese perfil, porque ese es el perfil ideal para que se ha fijado el Congreso para los futuros magistrados del Tribunal Constitucional. Lejos de eso, se les está sometiendo a un interrogatorio sobre sus conocimientos constitucionales. Los congresistas no somos los mejor calificados en evaluar esos conocimientos. Se supone que eso además ya se evaluó con la fase de evaluación curricular. Y están perdiendo la gran oportunidad de conocer un poco más sobre la trayectoria y la vida y el desempeño, digamos, de cada uno de los candidatos. Se ha aprovechado también la entrevista, como tú has dicho, para conocer sus opiniones sobre temas controvertidos, ¿no? Claro. Para dar el mensaje de que, bueno, en función de lo que tú digas sobre el matrimonio civil o sobre tu opinión del Tribunal Constitucional o sobre la disolución del Congreso, tendrás o no el voto de nosotros, los miembros de la Comisión y del Congreso, ¿no? Este último ángulo que usted está comentando resulta cuando menos llamativo, porque pareciera ser, si acaso, un pasaporte, un ticket para poder acceder a la elección, o por lo menos que tenga el voto de cierto grueso número de congresistas, pero no se trata precisamente de plantear asuntos relacionados al derecho constitucional. Y el postulante Calle le dice al señor Pérez: bueno, ustedes tendrán que ver, modificar, porque ustedes son los que hacen las leyes. Un poco le está diciendo, oiga, ¿no? Primero le pasa la mano y le dice, excelente pregunta, pero luego le dice, oiga, esos son temas que ustedes tienen que ver. Entonces, ¿qué? Aquí hay un condicionamiento en determinados temas que parecen ser más bien de una agenda conservadora, por decirlo menos, para acceder al TC, ¿es lo que usted está diciendo? Claro, y eso es lo que puede ser muy peligroso, Jaime, porque el hecho de que el Congreso sea un ente político no significa que este proceso tenga que desconocer, digamos, las necesarias garantías para que el resultado de este proceso sea un tribunal constitucional independiente. Y ese ha sido el principal problema, diría yo, con este proceso, que desde que el Congreso se aboca a elegir a los 6 de los 7 magistrados del tribunal, su propósito ha sido asegurar que el nuevo tribunal sea un tribunal que, a diferencia de este, responda, ¿no es cierto?, a los requerimientos del pueblo peruano. Y no como ha venido siendo algo que manda la Constitución. O sea, este es un Congreso que ha incurrido en muchas inconstitucionalidades. En 15 meses ya el Tribunal Constitucional declaró 3. El Congreso disuelto fueron 3 en 39 meses. Y hay por lo menos media docena de acciones de inconstitucionalidades pendientes. Entonces hay un interés en el Congreso en asegurarse de tener, digamos, un nuevo tribunal que no continúe declarando la inconstitucionalidad de todas las normas que ha venido aprobando y de las que está aprobando ahora, como la cuarta legislatura, claro, por ejemplo. Pero la pregunta que muchos se pueden estar haciendo es, ¿les alcanza el tiempo? Es decir, estamos 22 de junio, o sea, en un mes y 5 días se van. Entonces, ¿alcanza realmente el tiempo o esto es una elección express? Mañana terminan las entrevistas, Jaime.
El 30, la comisión especial entrega la lista con el orden de méritos y la fundamentación de los votos de los congresistas, y el Congreso tiene 2 semanas para nombrarlos. Haría una propuesta de acción popular de que el jueves 8 y el viernes 9 de julio se dedique el Pleno exclusivamente a, digamos, elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. O sea que en principio tiempo sí hay, si se le otorga la prioridad que el Congreso le quiere otorgar. Ese no es el problema, creo yo. Ahora, la pregunta, por supuesto, es, ¿tendrán los votos? Se requieren 87 votos para cada uno de estos nombramientos, pero como hay 6 plazas, es posible que, digamos, los 9 partidos hoy día representados en la comisión se pongan de acuerdo en 6 candidatos. Es probable que eso ocurra. Pero Por eso el diario El Comercio hoy día habla del peligro de una repartija, ¿no? Por eso. Y del sesgo político en las entrevistas que han tenido lugar el lunes y el martes. Por eso. Entonces, allí nos queríamos centrar para la siguiente pregunta, porque esto, ¿qué intención tiene? Es decir, ¿ve usted alguna intención que no estamos viendo? Usted que está dentro en el Congreso, ¿está viendo una intención que no estamos viendo? Porque hay quienes podrían, de hecho lo han formulado, alguna clase de observación un poco más preocupante de que esto podría tener una intención también de recoger algunas, en fin, de habeas corpus, ¿no? Amparos, mejor dicho, en el TC para propósitos o fines que por ahora no conocemos, pero quizá usted puede anticiparlos. Sí, podría ser, se especula eso, ¿no es cierto? Que si en efecto Fuerza Popular insiste en su estrategia digamos, de la existencia de un fraude y cuestionar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, algunas de estas decisiones puedan terminar en el Tribunal Constitucional. Acuérdate que en la práctica el tribunal se ha constituido en la instancia máxima del sistema de justicia, ¿no? Todo lo que ha sido las investigaciones y las investigaciones por hechos de corrupción graves que afectan a la clase política han terminado todos en el Tribunal Constitucional, y eso seguirá ocurriendo. No habría que excluir la posibilidad de que eso ocurra con el proceso electoral. Yo espero que no ocurra, porque la Constitución es bien clara, Jaime, en señalar que el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima autoridad en temas electorales. Y eso creo que hay que respetarlo y es importante que así se entienda. Una vez que pero ya hay escritos que ha concluido con su labor, claro, y se pronuncie sobre, digamos, lo que ha decidido los jurados electorales especiales sobre las nulidades, ahí habrá terminado el proceso electoral. No, claro, pero ya hay escritos o hay requerimientos que están yendo por la vía judicial, que eventualmente podrían terminar en el TC. Entonces uno ve el calendario y dice, si están corriendo con la elección de magistrados y estos pedidos finalmente saltan al Tribunal Constitucional, ¿podría ser ese el fin para correr con la elección que no estamos viendo? Bueno, el cronograma se estableció con anticipación, Jaime, no se ha decidido, digamos, en las 2 últimas semanas. Este cronograma se aprobó hace más de un mes, me parece, ¿no? De manera que, digamos, no ha estado pensado, creo yo, en función de esta situación. Pero sin duda que ese es un recurso que está ahí, ¿no? Pero claro, además, como te digo, es el máximo tribunal de justicia en el país. De manera que todos están interesados en tener una dosis de influencia en el mismo. Y el hecho de que sean 6 los magistrados que se eligen ahora da la posibilidad de un amplio acuerdo político para que eso ocurra, que podría ser bien aprovechado o podría ser, por supuesto, mal aprovechado por las razones equivocadas, ¿no? Y ese es el peligro que vemos nosotros. ¿Alguno de los postulantes lo convence a usted? Me parece que son pocos, Jaime, los postulantes que se aproximan a ese perfil que establece la ley. La ley es buena. La aprobada por este Congreso dice que tiene que tratarse de una persona con trayectoria profesional reconocida, ¿no? De por lo menos 20 o 25 años de desempeño profesional,
con solvencia e idoneidad moral y comprobado compromiso con el orden constitucional. Y lo que tú tienes en la mayoría de candidatos es gente que no es muy conocida, o sea, no tiene una trayectoria profesional reconocida. Sabemos poco de su solvencia y idoneidad moral, las entrevistas no están ayudando para explorar eso, y no hay nada sobre su compromiso con el orden constitucional, no hay preguntas referidas a esos temas, ¿no? Por eso me parece una pena que se esté desaprovechando la oportunidad de ver si lo que nos parece a nosotros, que la mayoría de candidatos no se aproximan a ese perfil establecido, yo creo que de manera adecuada por la ley, ¿no? Ahora, mencionaba que una de las preguntas, o algunas de las preguntas, iban en torno a deslegitimar la disolución del Congreso del 30 de septiembre. Y tenemos también que en la Comisión de Constitución hoy se ha aprobado un dictamen para regular el uso de la cuestión de confianza, o es que la interpreta, digamos, ¿no?, que es una iniciativa basada en 2 proyectos de Luis Valdés y Manuel Merino de Lama, que establece que la cuestión de confianza no se puede plantear por reformas de carácter constitucional. Claramente va contra la médula del 30 de septiembre. ¿Esto puede tener éxito? Y si es así, ¿qué consecuencias advertiría usted? Mira, no debería tenerlo, Jaime, pero los votos están ahí. Tú recordarás que hace bien pocos días, el pleno de la semana pasada, se votó la reforma constitucional para regular la cuestión de confianza. Y se requerían 87 votos. Y solo obtuvieron 83, con lo cual la reforma se cayó. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Una semana después se presenta un proyecto de reforma legal, ya no constitucional, para cumplir el mismo propósito. Cosa incomprensible, porque si hace, digamos, una semana el Congreso, que quería regular la cuestión de confianza, sabía que tenía que hacer una reforma constitucional para regularla, porque la cuestión de confianza es una figura constitucional, está en la Constitución. Claro. Si quieres hacer una modificación a ella, solo la puedes hacer modificando la Constitución. No le funcionó, no tuvieron los votos. Entonces, ¿ahora qué hacen? La modifican, digamos, tratan de regularla a través de una reforma legal. Y la ley es una norma que tiene un rango inferior de la Constitución. Tú no puedes reformar la Constitución con una ley, la tienes que reformar reformando la Constitución. Entonces, digamos, ¿qué le dice a usted esto? Una razón más para tener un tribunal constitucional que no te declare inconstitucional esa norma, porque es una norma claramente inconstitucional. Además, este tribunal ya se pronunció sobre este tema cuando el Congreso disuelto modificó el reglamento, que es una norma de rango legal, modificó el reglamento para modificar la cuestión de confianza, la misma modificación que se quiere hacer ahora. Y el Tribunal Constitucional dijo, si quieres modificar la cuestión de confianza, tienes que hacer una reforma constitucional, no la puedes hacer con una norma de rango legal. O sea, hace 2 años ya se pronunció el tribunal sobre este tema. Interesante. Oiga, ¿y Chávarri? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo el mundo salió, no permitió el quórum? ¿Qué está pasando? ¿Que nuevamente protección para Chávarri? Esperemos que no, Jaime. Mañana a las 8 de la mañana esto se va a ver en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es un tema que tiene 3 años, está hace 3 años en el Congreso. Fue el primer tema que vio la subcomisión cuando se instaló con este Congreso complementario. Y recordarás que hubo un problema ahí porque se quiso convalidar el blindaje del Congreso anterior. Felizmente eso se evitó, se ha tramitado y la congresista Felicita Tocto ha preparado un excelente informe final que está para discusión mañana. El tema ya se discutió y ojalá que mañana lo podamos aprobar sin dificultades. Es lo que corresponde para después poder, digamos, debatirlo y votarlo en la comisión permanente y en el Pleno del Congreso. Tenemos poco tiempo y sería una pena que este Congreso complementario no pudiera levantar el blindaje a Chávarri que dejó el Congreso disuelto. Tremendo. Muy bien. Gino Costa, congresista de la bancada morada con nosotros. Muchas gracias, congresista, por esta entrevista y por
pues mantenernos un poco al tanto de lo que está pasando en el Congreso, mientras aquí todavía seguimos en compás de espera de, en fin, lo que tenga que resolver el jurado y la proclamación de quien haya finalmente ganado la elección. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias a ti, Jaime. Muy bien. No hay que perder de vista eso. Miren todas las cosas que están pasando en el Congreso. ¿Ah? Elección de magistrados, muy rápido. Cambios en la Comisión de Constitución, ¿no? Y como que quisieron atajar o proteger al exfiscal Chávarri, con todo lo que hay, digamos, sobre sus hombros. Interesante, interesante no perder de vista ese flanco. ¿Ah? Por cierto, antes de ir al corte, el Jurado Nacional de Elecciones, a través del Twitter, está informando que mañana, miércoles, se iniciarán las audiencias públicas virtuales en las que se verán los recursos de apelación de los pedidos de nulidad en el contexto de segunda vuelta. Se ha programado para mañana 10 expedientes que llegaron en apelación hasta el Jurado Nacional de Elecciones desde los jurados electorales especiales de Pasco, que son 3, Huari, que son 2, Huaraz, que son 2, Chota, que son 2, y Arequipa. Todos estos recursos mencionados fueron planteados por la organización política Fuerza Popular. Los jurados electorales especiales recibieron 1.088 pedidos de nulidad. De este total, 281 se presentaron dentro del plazo de ley y hasta la fecha existen 83 apelaciones que se han presentado ante esas instancias. Sin embargo, finaliza el jurado, hasta el momento se han elevado un número de 52 apelaciones. Mañana les tendremos muy al tanto de lo que ocurra en esta audiencia. Vamos a la pausa y regresamos con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Kateriano, para echar una mirada también desde su óptica a toda esta situación y a lo que ha dicho hoy día el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nada menos, saludando las elecciones en el Perú. Y de fondo un análisis con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del IEP, y la politóloga Denise Rodríguez, porque nada está dicho.